Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano y como siempre para mí es un placer estar con ustedes. El tutorial que les traigo el día de hoy es muy común que lo encontremos porque hay muchas personas que se aplican el tinte ellas solitas y tienen mucha cana. Y por lo regular se concentran solamente en la parte de enfrente y atrás hacen las aplicaciones de manera incorrecta, como es el caso de nuestra modelo Pilar. Quiero que observen cómo ella trae diferentes crecimientos en su cabeza. En la parte de enfrente tiene como medio centímetro de crecimiento y en la parte de atrás rebasa los 2 centímetros. Quédense en este video tutorial para que aprendan a corregir este tipo de coloraciones y les quede un color perfecto de raíz a puntas. Quiero que observen la modelo que les voy a presentar. En la parte de enfrente ella casi no tiene crecimiento y en la parte de atrás su crecimiento es más grande. Ella tiene ya casi un 90% de canas. Si ustedes observan en la parte baja hay menor cantidad de cana y el tono es más oscuro. Toda la parte de enfrente se ve más clara y la parte baja de la nuca se ve más oscura. Ella sola se aplica el tinte, es por eso que hay tanta diferencia de color, porque al momento de aplicárselo ella nada más toma en cuenta toda la parte de enfrente y atrás no le da tanta importancia el que quede con ese crecimiento. Aquí con ella vamos a realizar una técnica que quiero que pongan mucha atención porque vamos a utilizar bastantes procedimientos para poder corregir esta tonalidad y que nos quede completamente parejo el cabello desde la frente a coronilla. Yo sé que ustedes se encuentran con muchas personas que tienen diferencias de tono en el cabello y que no saben cómo corregir, así que quédense pendientes en este video porque van a aprender mucho. Voy a iniciar por trabajar toda la parte de atrás donde tiene mayor crecimiento de cana. La fórmula que voy a utilizar para abrir la cutícula de la cana va a ser Super Oxygen de 20 volúmenes o peróxido líquido de 20 volúmenes. Este lo pueden encontrar en distribuidoras de belleza y no lo pueden sustituir con peróxido en crema. Así es que este tiene que ser líquido y lo van a aplicar solamente donde está el crecimiento de la cana sin llegar a raíz. Van a aplicar en esa área para que al momento de hacer la aplicación del tinte haya una mejor absorción y un mejor cubrimiento de canas. Quiero que vean cómo lo están aplicando. No se está llegando a la raíz. Se está aplicando en todo el cabello que está con un crecimiento más grande. Así es que quiero que vean la forma en que se está aplicando el peróxido en líquido. No debe de llegar a la raíz, les vuelvo a repetir. Y solamente se va a aplicar donde está ese crecimiento tan marcado de cana. Una vez terminado de aplicar el peróxido líquido de 20 volúmenes, lo vamos a secar. Quiero que observen que solamente lo aplicamos donde hay mayor crecimiento de cana. En la parte de enfrente no vamos a aplicar el peróxido líquido porque el crecimiento de la cana es muy poquito y no hay necesidad de hacerlo. Lo van a secar perfectamente bien para nuestra siguiente aplicación. Una vez aplicado el peróxido líquido y haberlo secado, voy a hacer la fórmula de la prepigmentación que voy a aplicar en toda la cana. En la parte de enfrente ya voy a aplicar la prepigmentación.
Voy a necesitar para la prepigmentación 1/4 o 12.5 de tinte número 7, que es un rubio medio, más 25 mililitros de agua natural. Voy a mezclar perfectamente bien esta fórmula y la voy a aplicar en todo el crecimiento donde está la cana. Aquí vamos a aplicar ya en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Con esto voy a aportarle color a la cana para que al momento de hacer la aplicación del tinte, la cana tenga mayor absorción y ya tenga un color de apoyo. Vamos a aplicarlo por toda la cabeza. Recuerden que es una leve barnizada, no deben de saturar, nada más van a aplicar una leve barnizada para que la cana tome color. Una vez terminado de hacer la prepigmentación, es momento de hacer la fórmula del tinte para aplicarlo encima de la prepigmentación. La fórmula que voy a utilizar para el tinte va a ser 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 3/4 o 37.5 gramos de 8SN más 1/4 o 12.5 de 8.1. Este tinte lo vamos a aplicar en toda la cabeza, en el crecimiento y en la parte de atrás donde hay mayor crecimiento de cana, solamente en el crecimiento. Le damos un tiempo de pose de 25 minutos con calor. Y si no tienes activador de calor, le vas a dar 35 minutos sin calor. ¿Quieres aprender a hacer coloraciones, mechas, maquillajes, cortar el cabello y muchas cosas más relacionadas con el mundo de la belleza? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y te lleguen siempre los nuevos videos. Pasado ese tiempo, vamos a llevar a Pilar al lavabo y vamos a hacer una fórmula para medios y puntas. Vamos a humedecer el cabello con suero hidratante de Yenvir. Para esta zona voy a utilizar 20 gramos de 8SN más 10 gramos de 8.1 y lo voy a mezclar con 30 gramos de peróxido de 10 volúmenes. Mezclo perfectamente bien esta fórmula y vamos a aplicar esta fórmula en medios y puntas solamente en la zona clara. Escuchen bien, solamente donde ella trae más claro. Recuerden que la parte baja de la nuca tiene el cabello más oscuro y toda la parte de arriba está más dorado. Esta es una técnica de relleno. Vamos a utilizarla solamente donde está lo más claro. Vamos a aplicar también en la zona oscura esta misma fórmula, pero la vamos a diluir con agua. Vas a agregar un poquito de agua a lo que te sobró de la mezcla que hiciste para la parte clara y esta misma fórmula la vas a aplicar, pero ya con agua en la zona oscura, y vamos a dar un tiempo global de medios a puntas de 10 minutos. Vamos a esperar que pase ese tiempo y vamos a lavar con el champú Protección Color. Lavamos perfectamente bien con el champú Protección Color para que este nos ayude a fijar la coloración. Una vez aplicado el champú, lo retiramos y aplicamos también la mascarilla Color Firme para sellar la coloración.
Una vez retirada la mascarilla, vamos a pasar a apilar al área de peinado. Vamos a proteger el cabello con liso hidratado de Yenvir. Ella tiene el cabello muy ondulado y queremos hacer un lacio perfecto, y este producto es ideal para conseguir ese lacio libre de frizz. Lo aplicamos y preparamos el cabello para el secado. Aquí ya estamos viendo el resultado final de Pilar. Como ustedes pueden observar, la coloración quedó pareja, de crecimiento a puntas, quedó un solo tono. En estos casos, lo más recomendable es seguir las técnicas de coloración para que obtengan resultados óptimos. Así que te invito a memorizar esta técnica para cuando te lleguen clientas así o tengas alguna amiga con este problema de diferentes crecimientos, tú sepas cómo solucionarlo. Recuerden que la base del aprendizaje es la práctica, así que hay que echarle ganas si quieres dedicarte a la coloración. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo.